Bueno, muchas gracias, Teresa. Gracias gracias por invitarnos, gracias a los asistentes por venir aquí a escuchar la voz de al menos algunos empresarios. Nosotros representamos a nuestros socios, que somos unos 400 empresarios, autónomos, pymes, profesionales, que, ya lo explicará nuestro presidente, pues simplemente damos la voz y articulamos la voz de los que no estamos a favor de este proceso, ni desde luego ya de la independencia como su supuesta meta final o la supuesta meta final de este proceso. La he preparado en inglés, supongo que os la facilitarán si la decís en inglés. ¿Todo el mundo me entiende en castellano? Sí. Perfecto. Pues lo hacemos en los dos, ¿no? Y en catalán también. Entonces, yo explicaré la visión económica, la visión de mercado y cómo ya nos afecta, ya no una hipotética independencia que, como comentábamos, no va a pasar con estas condiciones, desde luego, sino cómo nos afecta ya el denominado procés, este procés de tensión territorial, política, social, con el resto de España, que no dejan de ser nuestros amigos, familiares, proveedores, clientes, ¿no?, a los que día sí día también, digamos, les dedicamos palabras, digamos, no muy amistosas. Yo pienso que, y voy a ser honesto, ¿no?, ya que estamos en Petit Comité, ¿no?, ya creo que, estando en la post-truth, yo creo que hace falta ser honestos y decir las cosas ya claras, ¿no? Los socialistas tienen muchos problemas, el típico issues. Problemas entre sí, problemas conceptuales, problemas propios de su discurso. El problema de sus problemas es que nos afectan a todos. Es decir, que afecta negativamente a la economía y a las empresas, y es lo que voy a tratar de desarrollar a partir de ahora. No me entretengo más con el democracy y rule of law, porque lo ha hecho ya el profesor, pero me sirve justamente para anticipar que esas tensiones, ese cuestionamiento de no voy a respetar la ley, lo cual pues parece broma, ¿no? Es que hay un momento en que nosotros tenemos que ponernos firmes y decir no voy a aceptar que esto sea la nueva normalidad. Eso nos crea inestabilidad e inseguridad jurídica. Y eso evidentemente no ayuda al buen desarrollo de las empresas, de la creación de empleo, la generación de riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo tenemos, disculpad que no se vea más, pero yo os adelanto. Esto es lo que también hemos comentado antes, el presidente Bou lo ha comentado a los medios. Esto es del año pasado, el saldo negativo de traslado de empresas. Es decir, empresas marchan de Cataluña. El año pasado, ahí lo pone, lo veis en rojo, ¿no? Rojo es saldo negativo, como os podéis imaginar, y azul es saldo positivo para Madrid. Cataluña pierde 271 empresas. El acumulado desde, pongamos, 2012 como año cero del procés, son 2.650 empresas. Empresas se van de Cataluña. Evidentemente, el sector procesista no lo quiere reconocer y te encuentran, porque estamos otra vez instalados en la posverdad, y te encuentran razones, ¿no?, porque mira esta inversión que ha hecho Amazon, etcétera, etcétera, y te intentan desmontar datos que te los dan una empresa seria como es Dun Bradstreet, no sé si los conocéis, es una empresa internacional que se dedica simplemente a recoger información del registro mercantil, o Accessor. Y dicen, oye, a mí me sale que se han ido tantas empresas y han llegado tantas, me sale un saldo negativo en Cataluña. Da igual, la posverdad se impone y dirán que no, que esto es falso, que no sé qué. Y es que nos lo cuentan a nosotros empresarios. Yo ahora vivo en Barcelona, pero soy de Lleida, de Lérida, y gente me lo dice. No tengo las estadísticas porque nadie lo quiere decir, pero gente dice, he trasladado mi empresa a Fraga, provincia de Huesca, pero sigo en el despacho en Lleida. Otros te dicen, he trasladado la cuenta corriente a la oficina. Y yo, pero ¿cómo la cuenta corriente? Sí, yo sigo estando en el Santander, pero ahora está en el Santander de la sucursal principal de Fraga. Y yo, bueno, sí, por si algún día aquello hay una desconexión, no sé qué, mi dinero está en la oficina principal, el Rambla de Aragón, de Fraga. Bueno, vale. Es decir, esto es riqueza que no está en Cataluña, de alguna manera, o que va a tributar, o que se va a generar en otras partes de España. Eso es lo que decía. Lo mismo que la inversión extranjera. El Ministerio de Economía y Competitividad tiene un registro de inversiones extranjeras y te da unos datos. Es decir, Cataluña pierde inversión y el resto de España gana inversión. Evidentemente, el procesismo encontrará fórmulas para interpretarlo a su manera, pero esto es los datos reales. O sea, la inestabilidad, la tensión, la crisis de la democracia que están ellos, digamos, afrontando y a la que se están, digamos, enfrentando, está trayendo ya inestabilidad. Hay una cosa que es incluso peor y que pasa mucho en economía y en empresa, que los efectos tardan en notarse en el tiempo. Ahora,
Trump o el Brexit, no sé qué, pueden tomar una medida. No, tardan en el tiempo en demostrarse. Con lo cual, bueno, ya veremos. Hay otra cosa también que es una especie de prueba diabólica, que es que el coste de oportunidad es un intangible. Nunca sabremos lo que nos estamos perdiendo. Y a veces, desde una visión a lo mejor monclovita, con todo el respeto para Moncloa, puede pensar, bueno, si una inversión no va a la zona franca Barcelona, puede ir a Valencia o a Murcia, etcétera, puede ser, y se queda en España en cuanto a, digamos, tributación y en cuanto a PIB español, pero muchas veces no, se va a Montpellier o se va a Génova, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, es un intangible, el coste de oportunidad que perdemos, ¿no? También, y eso es lo que también nos duele, que otro issue, otros problemas que tienen los procesistas, porque ellos tienen los problemas, no nosotros. Y lo tienen con la verdad, lo que decía antes, la realidad y los hechos, ¿no? Porque ellos viven, su gasolina es la posverdad. No en vano es la palabra de moda, ¿verdad? Eso es otro dato, ya se ha hablado mucho, lo ha comentado el profesor Molins. Borrell ha desmontado las falsedades de las balanzas comerciales, perdona, las balanzas fiscales entre territorios, lo cual es de por sí, y se ha demostrado que no es, se pueden hacer varios cálculos, pero que no son 16.000 millones, sino puede ser 2.000, 3.000, 4.000, dependiendo del tipo de cálculo y dependiendo de cada año, pero no son 16, son 4, 3 o 2.000. Y que además, pues Cataluña tiene menos déficit que Madrid, Baleares, etcétera. Y que además tiene menos déficit que New Jersey, que es la zona muy industrial, porque está la de Nueva York, con respecto a Estados Unidos, que Baden-Württemberg o Bavaria en Alemania, etcétera, etcétera. Que l'Île-de-France en Francia. Es decir, el déficit fiscal catalán es normal. Es, digamos, asumible y en un contexto internacional es estándar, ¿no? Ellos, evidentemente, harán las cuentas, etcétera, ¿no? Y lo cual, además, es, y hablaré más tarde, ya es de por sí, para mí, todo este procés, de alguna manera, me entristece. No solo como catalán y español, sino casi como persona honesta o persona que intenta comprender o aprender la realidad y ser honesto con ella, ¿no? Enfrentar a los territorios por temas fiscales me parece una de sus peores decisiones y de sus mayores irresponsabilidades. Enfrentar a murcianos contra catalanes, yo no sé si en el resto de Europa han vivido un tipo de conflicto de este tipo de una manera tan descarnada, de cómo se echan unos a otros, cómo se crea, lo comentaba el profesor Molins, un España nos roba, que después lo retiran o dicen que no lo han dicho, pero da igual porque como lluvia fina ya ha calado. Y aunque después salga Borrell, da igual, en el imaginario colectivo de un X% de los catalanes separatistas ya ha calado ese mensaje. Y eso me parece lo más lamentable y lo que más me entristece y lo que algún día, pienso yo, cuando la historia les juzgue, creo que esto será uno de sus mayores crímenes, el enfrentar a las personas. ¿Qué político responsable dice? Es que en este barrio, no sé, Le Petit Congo, no sé qué, viven aquí a expensas de los de Sablón o no sé qué. Pero ¿qué político responsable puede enarbolar esta bandera? Pues aquí se ha hecho y mucho en Cataluña. Y además, resulta que tenemos los políticos catalanes en su posverdad, de alguna manera alardean de gran gestión y la propia, estos son datos me parece que el Comité de Eurorregiones, les da una baja calidad democrática en cuanto a corrupción, en cuanto a transparencia, etcétera, etcétera. Hay muchas otras regiones, autonomías de España, con mayor índice de calidad de gobierno. Esto no es Madrid juzgando, esto es Europa juzgando. Otra vez la posverdad. Y el resumen era eso, han envenenado el debate público. Y esto para mí es su mayor delito, por decirlo entre comillas. Nos han intentado confrontar, enfrentar entre, ya no solo familiares, amigos, etcétera, sino, oye, desde un punto de vista de empresa, con nuestros clientes y proveedores. Nosotros como empresarios, y yo tengo clientes en toda España, yo lo primero, claro, ya me conocen a mí, pero lo primero que, oye, ¿qué tal por Barcelona? Yo, tranquilo, yo estoy contigo, no te preocupes, conmigo no déjate de rodeos. Pero da igual, nos enfrentan. Y hace pues eso que mi amigo de Lleida ponga la sucursal en Rambla Aragón de Fraga. Porque nos enfrentan nuestros clientes. Que el resto de España es nuestro mayor cliente, aquí lo tengo, bueno, es un dato de Bloomberg, pero está en inglés, un 47%. Para nosotros el resto de España es el 47% de nuestras exportaciones. Hagan ustedes una regla de 3. El resto de España sin Cataluña son 40 millones, 47%. El resto del mundo son
7.000 millones. O sea, los catalanes, empresas catalanas, vendemos al resto de España lo mismo que al resto del mundo. Oye, o nos quieren mucho en España o a lo mejor sucede que es que tenemos un mercado compartido, a lo mejor sucede que tenemos un sistema bancario compartido, a lo mejor sucede que tenemos un sistema jurídico, judicial compartido, lazos históricos, desde luego, amistades, en efecto, ¿no? Pero el resto de España es, con diferencia, nuestro mejor y más querido cliente. Pues a este cliente, ¿qué les decimos? No robas, tienes baja calidad democrática. ¿Quién más ha dicho OMS? El señor OMS también ha dicho algunas perlas últimamente, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista empresarial, yo no pienso que el gobierno de la Generalitat actual esté defendiendo a las empresas. Estará defendiendo sus posturas, como ya sabemos, pero desde luego no al tejido industrial catalán, al que, como repito, de alguna manera insultan o desprecian o menosprecian o minusvaloran, formas muy sutiles, Junqueras a veces es más elegante, no más elegante, pero más tranquilito, pero siempre suelta algún ramalazo de es que nosotros somos mejores. Al final se traduce en esto, no nos engañemos. Somos mejores, necesitamos estar por nuestro lado. El resto de España son un poco lastre y tendríamos más recursos por nuestra cuenta. En efecto, si ustedes conocen Barcelona y el barrio Pedralbes o Sarrià-Sant Gervasi estarían muy bien sin el Raval. Y cualquier persona con una renta de más de 50.000 euros estaría muy bien sin los asalariados de menos de 20.000. En efecto, ¿esto cómo se llama? Solidaridad, Estado social, redistribución, colaboración, que es lo opuesto. Inequality, o ellos, ¿cómo sería inequality? Ahora ya, desigualdad económica o falta de distribución, no solidaridad, o insolidarios y división. Aquí tenemos que enfrentar dos conceptos y tenemos que ser claros en que se enfrentan dos visiones del mundo, ¿no? Que ya hemos visto también que no solo pasa en Cataluña, aunque como ha dicho el profesor Molins, el señor Pujol fue pionero en Cataluña primero. Como habéis visto, esto se va repitiendo con el tiempo. Catalonia first, podía haber dicho. El maestro Pujol ya inspiró a otros, ya lo hemos visto, ¿no? Aquí otros datos sobre balanzas comerciales, lo que decía, nuestro principal cliente, como veis la balanza comercial está en torno a 25.000 millones de euros. Cataluña lo veis en azul, Cataluña vende mucho más al resto de España de lo que compramos, es decir, es nuestro mercado con saldo positivo, ¿no? Aquí simplemente unos ejemplos que han circulado ya por la red, cómo vendemos mucho más a Aragón que a Francia. Si hacen ustedes la comparación, Aragón no llega a 1,5 millones de habitantes con un PIB aproximado de 20.000 euros. Francia, pues no sé, tiene 65 millones con un PIB de 33.000-34.000 euros. Y geográficamente están a la misma distancia. Es decir, tenemos al norte a Francia y al este tenemos Aragón. ¿Por qué vendemos más? Lo mismo con Castilla-La Mancha, más que a Reino Unido. Hay otra, pero ya nos quería marear con más diapositivas. Hay una muy buena que es que las empresas catalanas venden más a Cantabria, que dudo que lleguen de al 500.000 de personas, que a Estados Unidos. Claro, ellos te dicen, no, nuestro mercado es el mundo. Bueno, sí, claro, todo el mundo quiere vender a Estados Unidos, sí, todo el mundo quiere estar en la Quinta Avenida o vender a los chinos, pero hay una realidad. Se toman las cosas ya por hechas o por descontadas, for granted, etcétera. No, hay una realidad. Hay unos hechos, hay una tradición, hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Aquí, bueno, otro listado, ya os pasaremos estas diapositivas, ¿no? Lo que decía antes, en resumen, para nosotros el resto de España es nuestro mercado de referencia, y es la fuente, de alguna manera, de la riqueza o de la economía, la potencia económica catalana, que está, como decíamos antes, en torno a un 20% del PIB español, con unos 209.000 millones de euros. Gracias a... Y lo que decía, la unidad de mercado es muy importante. Sé que aquí hay muchos europeístas y yo también lo soy, pero existen todavía barreras internas dentro de Europa que explica que haya mercados regulados, banca, farmacia, etcétera, etcétera, donde hay ciertas barreras legales, administrativas, etcétera, de las cuales las empresas catalanas se aprovechan para moverse en el entorno del mercado nacional español, porque lo que os decía, este tipo de mercados es importante para nosotros, y son los que crean la riqueza. Y después hay una cosa, ¿qué pasaría? Ya no solo hay un problema del proceso, sino en una hipotética
independencia. ¿Qué pasaría con las grandes multinacionales que tienen su sede en Barcelona porque evidentemente forman parte de España? Y que os aconsejo, y si hay muchos periodistas, os aconsejo que podéis hacer una simple búsqueda en Google o incluso llamar a las 50 empresas más importantes de Cataluña. ¿Cómo es que de las 50 empresas más importantes de Cataluña nadie apoya el proceso? Bueno, no sé si habrá alguna, da igual, pues será entonces el 1 o el 2%. Pueden hacer ustedes un trabajo, pero nadie se ha manifestado, porque ellos saben que el mercado interno español y que la unidad de mercado es importante para la generación de riqueza. ¿Y qué pasaría con las multinacionales? Pues que se irían, trasladarían su sede, y Brexit quizá, si es que se produce, nos dará un poco la medida de las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa con estas grandes empresas que están en el top 20 del ranking de empresas por facturación? Evidentemente están en Barcelona porque están en España. Evidentemente toda esta riqueza se trasladaría porque su sede fiscal, por múltiples razones comerciales, legales, etcétera, se trasladarían. Esto, el proceso o los procesistas, los independentistas, ni lo contemplan ni les importa, porque ellos viven instalados, digamos, en otra realidad. Es así, ¿no? Ellos no entienden lo que es competitividad y cómo se genera competitividad. Y yo siempre, algunos amigos ya conocen mi famosa siguiente diapositiva. ¿Qué es competitividad y cómo se explica? Así. Porque al fin y al cabo, alguien podría explicar, porque es un ejemplo muy real y que todo el mundo puede entender. ¿Alguien puede explicar cuál es el factor primordial que explica el éxito del Barcelona de los últimos 10 años? Algunos dirán que no es tanto éxito. ¿Qué factor es el primus inter pares, la condición sine qua non que explica el éxito de Barcelona? Que es una empresa. Barcelona es una empresa con 507 millones de facturación, la número 40 y pico de Cataluña. ¿Alguien se quiere animar? ¿Qué explica el factor? ¿Alguien se quiere animar? Messi, bueno, no, que juega la Liga Española. Ese es el factor determinante, el que es el factor base que explica a todos los demás. Sin jugar a la Liga Española no hay Messi. Y este es un problema de posrealidad o de prerrealidad, porque la gente da por entendido, da por hecho, asume cosas que ni se ha planteado. Que es que el Barcelona juega a la Liga Española y que es lo que posibilita que sea un equipo de éxito. ¿Y quién es el mejor amigo de Messi? Ya concluyo. Cristiano. Madrid es el mejor amigo de Barcelona. La competencia, competir en un mismo mercado, competir en recursos, competir en mercados, etcétera, nos hace crecer a todos. Porque hay una máxima de la colaboración, de la integración, lo ha explicado también el profesor Molins, sociedades inclusivas, etcétera, son las que al final generan más riqueza. A todos, no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, a los ciudadanos, al erario público, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya por último, otro de los últimos problemas que tiene el independentismo, que no respeta la diversidad cultural que tanto critica al resto de España o al denominado Estado español. No sé si en Europa lo conocerán, pero hay multas lingüísticas y esto fue recogido por The Economist, donde hay un subtítulo, disculpen si no lo leen, que dice Policía Lingüística, donde sancionan, y creo que aquí a nuestro presidente le han sancionado con 1.000, 1.500 euros si pones, por ejemplo, solo en español. Si solo pones un menú de carta de un restaurante, un letrero, restaurante Pep, no, tienes que poner restaurante, 1.000 euros. Esto en una parte de España, una comunidad, región, que tiene 2 lenguas cooficiales y donde más de la mitad de los habitantes hablan normalmente, o su lengua nativa es el español castellano. ¿Conocen ustedes en Europa alguna policía lingüística parecida? Quizá podríamos hacer un estudio de policías lingüísticas de Europa y nos quedamos en Cataluña, capítulo 1, y cerramos el libro. Bueno, ya está. Unas conclusiones al final, Ninguna compañía de las grandes, y lo pueden hacer ustedes, apoya este proceso. Pueden hacer un ranking de las 50, 60, 100 más importantes. Quizá es que las empresas sean egoístas y avariciosas. Puede ser, o quizá simplemente les preocupe justamente el funcionamiento, la facturación, la generación de actividad, etcétera, y la creación de trabajos. Eso es una conclusión, ¿no? Pueden preguntar a las empresas. Otra, en ningún momento en la historia, creo yo, se ha demostrado que inventar nuevas barreras, porque lo son, una independencia,
etcétera, incluso aunque se adhiriera a Europa X años después, no dejan de haber barreras legales y económicas que explica por qué Aragón es mejor cliente que toda Francia, estando Aragón y Francia, hasta donde yo sepa, en la Unión Europea. Estamos creando nuevas barreras que sin duda van a perjudicar a la economía catalana. Y menos aún si además, de alguna manera, no voy a decir insultar, pero maltratamos a nuestros principales clientes, que es el resto de España. Eso, desde luego, no puede ser jamás un buen negocio, ¿no? Y al final, pues te quedas con una idea, que puede haber muchos factores, pero puede haber una élite. Bueno, yo lo pienso, no tengo simplemente pensamiento, que hay una élite, sobre todo política, y algún empresario o algún medio, que quieran o que impulsan este proceso, y al final sus consecuencias, o buscando sus consecuencias independentistas, justamente para un beneficio propio. Esto es uno, como muchos ya sabemos, ha pasado antes. Reduces el territorio para controlarlo. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición. Gracias.